Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Gracias por estar con nosotros en una entrega más de su programa Entendiendo los tiempos. Como siempre, o generalmente, porque ahora Sugel ha faltado por compromisos, tenemos al pastor Sugel Michelén con nosotros y al pastor Salvador Gómez. ¿Qué tú opinas de lo de Sugel, Salvador, que ha faltado a varios programas por los compromisos que tiene? No, eso me imagino que va a causar una lluvia de quejas de parte de los oyentes. También. Sugel, los anuncios. Anuncios, Sugel. No, les recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros y que quisiéramos que se comuniquen con nosotros a través del chat de YouTube. Por otro lado, bueno, tú tienes ahí en la mano el último producto de la pluma del pastor Salvador Gómez Dixon. 1000 citas edificantes para ponernos a pensar, para ayudarnos a cambiar, para impulsarnos a actuar. Compiladas por Salvador Gómez Dixon. Déjenme leer una cita de John Blanchard que él tiene aquí acerca del cielo. Dice así: los cristianos no son hijos de la tierra tratando de llegar al cielo. Son hijos del cielo que se dirigen camino a casa, donde entrarán a aquella plenitud gloriosa, sin pecado, sin muerte y sin fin, que su Padre Celestial tiene preparada para ellos. Qué bien. ¿Cómo surge la idea de este libro, Salvador? Y si alguien lo quiere adquirir, ¿cómo lo puede adquirir? Bueno, yo comencé con la inquietud de utilizar las redes sociales, los correos electrónicos para compartir materiales de edificación. Y en ese sentido enviamos citas con cierta regularidad a través del correo electrónico para aquellos que se han suscrito a esa lista de las citas edificantes. Y con los años, pues ya tenía un cúmulo de citas. ¿Cuántos años? Guardadas. La verdad es que no recuerdo cuántos años ya tengo enviando las citas. Podría revisar. Pero es mucho, porque pero son varios años. Yo recuerdo haber recibido esa cita de hace ya años. Yo podría ser quizás 5 años, algo así, no estoy seguro, pero puede ser por ahí. Y luego de tener ya cierto cúmulo, dije, ¿por qué no ponerlas en formato de libro organizadas ya temáticamente? Porque las personas las reciben sin ningún tipo de orden. Sí. Pero ya aquí las personas podrían buscar por temas y ver qué cosas hemos enviado. Pero no es un libro impreso, es digital. Yo podría imprimir por demanda, pero ahora mismo lo estamos ofreciendo digitalmente en la página de Palabra Fiel, palabrafiel.net, donde las personas podrían tener acceso al documento electrónico PDF. Ok, y adquirir el libro allí. Así es. Por otro lado, queremos recordar que este fin de semana es la conferencia de The Gospel Coalition, que va a haber una preconferencia en español y que pueden buscar en la página de Gospel Coalition. Pueden buscar el enlace para ver las conferencias en vivo. Domingo y lunes va a ser una preconferencia en español y a partir del lunes en la tarde va a ser la conferencia en inglés. Sin embargo, va a haber traducción al español en vivo. O sea que las plenarias van a estar traducidas y los talleres también probablemente van a poder verse a través de live stream. O sea que este fin de semana vamos a tener un buen cúmulo de expositores que van a estar allí hablando acerca de nuestra llegada a casa, es hablando acerca del cielo. Va a ser una conferencia muy buena, así que los invitamos para que también puedan estar al tanto de eso. El tema que tenemos para hoy: masacre en Kenia y diferencia internacional. La República de Kenia es un país en el este de África, su capital es Nairobi, y tiene alrededor de 39-40 millones de personas de diferentes culturas. Y allí, en una universidad, hubo un ataque de un grupo terrorista, Al-Shabaab, que es filial de Al-Qaeda en Somalia. Entraron a esta universidad, aquellos que no eran musulmanes los tendieron en el piso
y les dispararon y murieron 148 personas. Había alrededor de 142, 144 alumnos. Fue sinceramente una tragedia. Y es doloroso y triste ver estas personas con ese fanatismo ejecutando esos actos de terrorismo. Se dice que ellos hicieron este acto de terrorismo en represalia porque las tropas de Kenia habían estado en Somalia, donde ese grupo terrorista quería imponer una justicia islámica, y entonces eso ha traído más problemas porque este grupo de Al-Shabaab, ellos habían cometido anteriormente otros actos terroristas. El 21 de septiembre ellos atacaron en un centro comercial allí en Kenia y dispararon indiscriminadamente contra civiles y tomaron rehenes. Y allí murieron 61 civiles, 6 soldados y 5 de los atacantes. Y tuvieron en el 98 un atentado, no sé si recuerdan, contra la Embajada de Estados Unidos, y allí murieron 213 personas. Ciertamente son noticias mayores que levantan la inquietud de las personas, la tristeza generalizada, protestas a este respecto. Pero también observamos cómo fácilmente se va aplacando, ¿no? Esa sensibilidad que levanta y todo vuelve a la normalidad cuando vemos por otros lados reacciones al accidente aéreo que recientemente nosotros pudimos escuchar. En los Alpes. Mueren 150 personas y la reacción es de cierto nivel, las implicaciones, la investigación. Pero uno no ve la misma reacción, o si lo comparamos aún con otros eventos terroristas como aquel programa que nosotros dedicamos al caso de Charlie Hebdo. Fueron menos personas las que murieron. Fueron alrededor de 12 personas. Sí, y 19 personas que 19, murieron. Sí. Creo que eran 12, pero... Pero el punto es que hubo una manifestación de millones, de como 3 millones de personas en París. 50 dignatarios, jefes de Estado que asistieron a esa manifestación, y hubo una protesta muy fuerte. Tomando en cuenta y obviamente sin justificar el ataque a Charlie Hebdo, que fue un ataque provocado. O sea, aquí tenemos un semanario que provoca a los extremistas islámicos, cometen esta masacre porque fue una masacre. Cuando tú dices que provocan, era que en la portada y los artículos que se burlaban de Mahoma, se burlaban de todo tipo de religiones, muy satírico. Sin embargo, en este caso estamos hablando de un grupo de estudiantes que se levanta por la mañana, va a orar al Señor, y llegan estos individuos de 4 a 10 terroristas y comienzan a separar musulmanes de cristianos y comienzan a matar a los cristianos que están allí. Esto es otro tipo de violencia provocado por otro tipo de fanatismo, y sin embargo uno no ve la misma reacción a nivel mundial. De hecho, no recuerdo ahora qué periódico norteamericano era que estaba hablando recientemente de cómo ISIS está destruyendo monumentos que son importantes, ¿verdad?, para la cultura de la humanidad en Irak. Sin embargo, se habla así cuando hay una destrucción de monumentos, y no se provoca la misma reacción cuando 147 personas hechas a la imagen de Dios, vamos a olvidarnos por un momento de que son creyentes, 147 personas hechas a la imagen de Dios son vilmente acribilladas en una universidad. Jóvenes que tienen padres, que tienen abuelos, que tienen tíos, y sin embargo no levanta la misma reacción. Eso es algo digno de un análisis. Decía un analista internacional que como este ataque no afectó ninguna entidad occidental, no tiene mayor trascendencia. Y también que como ese es un país africano que no tiene mayores influencias en el resto del continente o en Europa. Económicamente hablando. Exactamente. Quizás no le dan la trascendencia que tiene, como tú dices, que hayan muerto 144 personas creadas a la imagen de Dios. Y a mí me gustaría que empezáramos hablando, por eso que tú decías, Sugel, de la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué hay que respetar la vida humana? ¿Qué ustedes dirían? Bueno, nosotros sabemos que el hombre, después que cae en pecado,
se torna hacia la violencia. La escritura misma nos refleja esto en Génesis capítulo 4 con la muerte de Abel de manos de Caín, y luego la manera violenta, ¿no?, en que el hombre se manifiesta su pecado en los días de Noé. Tanto así que el Señor, después aún de haber enviado el juicio del diluvio, trae principios, ¿no?, de protección de la vida, sabiendo que no se ha resuelto el problema de la corrupción del corazón del hombre. Dios regula, trae leyes para la humanidad de cómo tratar a aquellos que atentan contra la vida humana. Y la razón que da es que el hombre está hecho a su imagen. O sea, la imagen de Dios en el hombre le hace un ser, una criatura de Dios superior a los animales. Por más que muchos hoy intenten hacernos ver que somos iguales a meros animales, la verdad es que Dios describe al hombre como un hombre hecho a la imagen de Dios, y eso dice que debe no solo evitar que una persona atente contra la vida de otro, sino hasta con la reputación de otra persona, según el libro de Santiago. O sea que Dios mismo muestra cómo es el deber del hombre proteger la vida, porque hay un valor intrínseco en ser por la dignidad que Dios le dio al hombre cuando lo hizo. Al ser hecho a imagen de Dios, refleja a Dios, muestra algo de Dios, aunque ahora con el pecado de una forma bastante débil, pero no deja de ser cierto que el hombre, independientemente de sus costumbres, su trasfondo, sus actividades, es un ser hecho a la imagen de Dios. ¿Y qué pasa con estos grupos terroristas que dicen ser religiosos? Entonces atentan contra la vida de las personas, contra esa imagen de Dios formada en el hombre. Sí, aunque ellos te pueden decir, no, nosotros no atentamos contra la imagen de Dios. Nosotros tenemos una guerra contra los infieles, que fue de hecho el comunicado que Al-Shabaab hizo, o sea, de que ellos están haciendo una guerra contra los infieles. En otras palabras, ellos están haciendo una distinción y una diferencia entre hombre y hombre dependiendo de su fe religiosa. Es interesante notar que este grupo del Shabaab trató de unirse y de afiliarse a Al-Qaeda desde el año 2009. Y sin embargo, Osama Bin Laden no quería que ellos se unieran a Al-Qaeda y rechazó esa afiliación. Y una de las razones por la que Osama Bin Laden no quería esto es porque ellos atacaban indistintamente musulmanes y no musulmanes. O sea, era un grupo que tenía una táctica criminal que Osama Bin Laden no aceptaba. Sin embargo, cuando se hizo el atentado que tú mencionabas en el centro comercial, ellos hacían preguntas de trivia a las personas que estaban ahí. Le preguntaban, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la madre de Mahoma? O ¿cuál es el nombre de la esposa de Mahoma? Y si la persona no podía responder, lo mataban ahí mismo. O sea, ellos de esa manera podían discriminar si eran musulmanes o no eran musulmanes. O sea, que aquí ya no estamos viendo simplemente un ataque a la dignidad del hombre como hombre. Es un ataque que tiene una connotación religiosa detrás. Sí. La pregunta que nos hacemos es, ok, yo quiero que mi fe se expanda, la fe que ellos propugnan, ¿verdad? ¿Por qué matar a las personas? Exacto, ¿por qué a fuego y espada y no predicando lo que ellos creen en ese sentido? O sea, que no es un debate de ideas, realmente. No. Ellos no quieren un debate de ideas, ellos quieren imponerlo a la fuerza. Y lo vemos en la manera como instruyen en sus propios países de mayoría islámica, y ahora quieren penetrar a países de mayoría cristiana, como es el caso de Kenia, y forzar a conversiones en cuanto a esto. O sea, creo que si nosotros tenemos un servicio religioso y con una pistola le pegamos la ponemos en la cabeza de las personas, yo creo que vamos a tener muchas profesiones de fe. Porque el punto es qué es lo que nosotros queremos. Ellos no quieren conversiones en el sentido espiritual, ellos quieren adeptos que simplemente abracen lo que ellos digan a ciegas. Es interesante ver cómo las ideologías tienen sus consecuencias. Pablo dice en la Escritura, citando un salmo, creí por lo cual hablé. Ellos lo que creen están actuando de una manera pero sumamente violenta. Y no es de extrañarnos, porque el Señor Jesucristo nos advirtió en Juan capítulo 15 que nosotros seríamos perseguidos. O sea, Él lo dijo.
A mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a aborrecer. De manera que en el nombre de Cristo los cristianos serán perseguidos. El punto aquí es no solo cómo responde o cómo reacciona un cristiano, cómo debe reaccionar la sociedad en sentido general, cómo deben responder las naciones, cómo deben responder las instituciones a esto. Es cierto que las universidades allí en Kenia están tomando medidas para evitar que esto vuelva a acontecer, porque uno puede pensar en maneras de seguridad. Quizás pudieran haber sido menos las muertes si los estudiantes, como eran cierto número limitado de atacantes, se abalanzan contra estas personas y tratan de hacer algo, porque no es verdad que 100 y pico de personas no van a poder contener a una persona por la fuerza o como sea. Y ellos antes están tomando medidas, poniendo guardias, policías, para evitarlo. Pero, ¿cuál debe ser la reacción? Esas son medidas de seguridad. Pero ¿cuál debe ser la respuesta de la sociedad en Occidente? Eso lo vamos a responder en nuestros próximos segmentos. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Conéctate con nosotros 24/7 a través de TuneIn. Descarga la aplicación y escúchanos en tu dispositivo móvil desde cualquier lugar del mundo, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Tú decías que tenías un texto de Proverbios. Sí, tengo Proverbios 24:11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. En otras palabras, no podemos alegar ignorancia cuando la vida de otras personas está en riesgo. Debemos involucrarnos y lo menos que nosotros podríamos hacer es orar por esas situaciones que se están viviendo en algunos países. Vamos a hablar de eso más adelante porque dejamos una pregunta en el aire en el segmento pasado. ¿Qué deben hacer las instituciones, los países ante una situación como esta? Porque veíamos como en Francia, que no llegaban a 20 las personas muertas en el atentado que hubo de Charlie Hebdo. Hubo una manifestación de 3 millones de personas, fueron muchos dignatarios, 50 dignatarios de diferentes países a estar allí. Y aquí mataron una cantidad de 148 personas, fueron asesinadas. Y ha habido una reacción, pero no una reacción en proporción a la magnitud, ¿verdad?, de esa tragedia. Y una cosa que Occidente no parece entender es que la amenaza islámica no está limitada a ciertas regiones del planeta. O sea, esto que está pasando en Kenia puede pasar en cualquier otro lugar. Yo sé, claro que en Kenia, por la situación de seguridad que hay, de hecho se ha hablado de que las autoridades quieren construir una muralla que separe a Somalia de Kenia, porque Somalia tiene una situación de mucha debilidad en el gobierno que permite este tipo de cosas, y el grupo Al-Shabaab es precisamente un grupo de terroristas somalíes. Y en ese sentido es verdad que son más vulnerables a este tipo de ataques, pero nosotros tenemos que entender que el Islam tiene en una parte, porque no todos los que creen en Mahoma tienen la misma mentalidad en ese sentido, pero el Islam como religión es una religión de guerra, y aún por egoísmo la sociedad occidental no debería desentenderse de lo que está sucediendo allí, porque nosotros podemos ser mañana los afectados. Claro, esa no debería ser la razón. La razón es porque hay seres humanos que están siendo asesinados, personas que están siendo maltratadas, porque Al-Shabaab no solamente mata, secuestran también. Imagínese usted un grupo de personas secuestradas por este tipo de personas que los mantengan ahí como rehenes. Algunos de ellos son personas que van a trabajar en la Cruz Roja, personas que van en misiones humanitarias y han sido tomados como rehenes por este grupo. Que eran personas que hasta en tiempo de guerra eran respetados. Exacto, ya no es así. Y ya lo que ocurre también es que ahora esa indiferencia, como tú dices, de pensar que esas cosas no nos tocarán, no es real, en el aspecto de que ya vemos que se están uniendo estos movimientos africanos con estos movimientos asiáticos y de Medio Oriente, tratando de unir fuerzas, y tienen una ideología que los une, y cómo entonces empiezan a captar elementos, incluyendo mujeres jóvenes, para que se unan a la lucha de ellos. Este adoctrinamiento está ocurriendo en países de Occidente, no en Medio Oriente, está ocurriendo en países de Occidente, y ya sean las mujeres que vayan allí
y empiezan a procrearles más muchachos también bajo esa misma doctrina, sino también más guerreros que van a pelear por ellos, que están dispuestos a atacar Occidente a como de lugar. O sea que la indiferencia no es ni siquiera una respuesta lógica ante lo que está ocurriendo. Y no digo que es que tomemos la venganza en nuestras manos, no es un llamado de venganza, estamos llamados, como dice este texto que yo leí en Proverbios, a defender la vida. O sea, Dios espera que nosotros, en respuesta al mandamiento bíblico, protejamos la vida humana. El punto es qué podemos hacer nosotros como países, como instituciones y como personas. República Dominicana podrá ser muy poco, yo creo, para, por así decirlo, cambiar la sociedad somalí. Pero hay un desorden de tal nivel que ya por la vergüenza que pasó los Estados Unidos en el pasado, con aquello de los helicópteros y demás, hay razones políticas por las que ellos no quieren tener mayor involucración, porque no quieren tampoco pasar por otra situación así, ni nadie quiere echarse la responsabilidad encima de llevar soldados norteamericanos a eso. Y tampoco van ustedes a utilizar los drones, los aviones drones, para bombardear esos lugares. O sea que hay razones políticas por las cuales ningún país se quiere meter allí. Pero mi punto es, no debería haber una unión de fuerzas de alguna índole que proteja la vida humana, que haga ver que hay límites para este tipo de manifestación, que el poder que tienen estos elementos, estos ejércitos, estos grupos paramilitares, debe quedar limitado de alguna manera, porque están poniendo en riesgo la vida humana. Y no es ya si es un asunto de mis ciudadanos que están en peligro o no, que es lo que ocurre muchas veces, que yo vengo, saco mis ciudadanos y dejo todo el problema que está ocurriendo allí. No, yo creo que lo que está ocurriendo es de tal magnitud que debe haber una unión política, diplomática, militar, para tratar de contrarrestar y preservar las vidas que están estando en peligro. Nosotros sabemos que aquí estamos entrando en un terreno que podría ser otro programa, es el derecho internacional y cómo las naciones deben protegerse mutuamente, pero vamos a suponer ¿qué hubiera sucedido si los aliados no le hubieran puesto un freno a Hitler en Alemania, en Europa en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera sucedido cuando atacaron Checoslovaquia, cuando atacaron Francia? O sea, nosotros tenemos que entender que hay algo que es que es el derecho internacional que lleva a las naciones a protegerse unas con otras. El problema que uno ve aquí es que cuando ciertas naciones son atacadas, las otras naciones de poder reaccionan. Pero pasa en Kenia o en naciones como Kenia y no se ve esa reacción. Hablábamos hace un momento de cómo nosotros en Occidente no debemos desentendernos de lo que está pasando con el crecimiento del Islam. Hay vaticinios que dicen que para el 2050 el Islam probablemente será la religión mayoritaria del mundo. Claro que uno sabe que está la soberanía de Dios de por medio, pero estamos hablando de estadísticas que se basan, ¿verdad?, en la tasa de crecimiento de la religión. El Islam es actualmente una de las religiones que mayor crecimiento tiene en el mundo actualmente. La población europea, ya el 10% profesa ser musulmana. Entonces, cuando tú comparas eso con naciones que tienen el aborto como una opción para mujeres que salen embarazadas y no quieren tener el bebé, que la tasa de personas, de hijos que tienen los que no abortan, es sumamente baja. Con una población al revés, que es militante, que tienen muchos hijos, el panorama se está volviendo difícil para los próximos años. Pero es bueno destacar que también estos son grupos específicos radicales, claro, que están actuando así, en ese sentido. Eso es en cuanto a las naciones, instituciones. No sé si podemos ahora también introducir el tema de cuál debe ser la reacción nuestra ya como cristianos. Así es. Porque obviamente una cosa es lo que un país, como el poder civil que Dios le otorga a las naciones, el papel que deben jugar para proteger las vidas, y otra cosa lo que la Iglesia de Cristo debe de ser. ¿Cuál debe ser nuestra reacción como cristianos? Yo no creo que nuestro papel ahora, nuestro rol es matar musulmanes. Nosotros estaríamos cometiendo, no solo violando el mandamiento, porque Dios no nos ha otorgado tal poder,
sino que tampoco estaríamos amando al prójimo ni buscando el bien de ellos. Yo creo que la Iglesia de Jesucristo tiene que, por un lado, orar, obviamente, por estas naciones, por los hermanos nuestros que están allí, por las vidas, las minorías que puedan estar en peligro en países con estos problemas. Pero también nosotros pensar en las misiones, nosotros pensar en cómo nosotros podemos llevar el Evangelio a áreas difíciles. Creo que era, no, si no recuerdo mal, era David Platt que decía que ya todas las naciones donde no hay peligro para llevar misioneros están tomadas, que las que faltan es donde hay muchos riesgos y muchos peligros. Ahora, imagínate en lugares como Somalia, un misionero. Yo sé que hay estrategias para poder trabajar en esos países, así es. Pero no es algo sencillo. No Ahora, lo es. tenemos que llevar el Evangelio, tenemos ese mandato en las Escrituras, y esas personas que están cometiendo esos actos terroristas tan despiadados, violando aún los estándares de convivencia en países donde no conocen al Señor, es algo triste, es algo exagerado lo que está pasando. Pero mientras nosotros tengamos en las Escrituras el ejemplo del apóstol Pablo, nosotros tenemos que llevar suficiente aliento de parte de Dios, sabiendo del poder del Evangelio, cómo un perseguidor de la iglesia puede ser convertido en el instrumento para aportar la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento y para diseminar el Evangelio a nivel misionero. El apóstol Pablo, ¿quién se puede comparar con la obra que él hizo? ¿Y qué era él? Un blasfemo perseguidor de la iglesia. Entonces, si 2, 3, 5, 20 musulmanes se convierten a Cristo y dejan de hacer lo que están haciendo, gloria a Dios. Y tenemos la promesa del Señor. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta es, cuando el Señor Jesucristo dio esa promesa, ¿él sabía que iba a haber un profeta llamado Mahoma, un falso profeta llamado Mahoma? ¿Él sabía que iba a haber una religión militante como el Islam? Sí lo sabía. Y aún así él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pablo dice en 2 Timoteo 2:10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que probablemente hay escogidos del Señor en esas naciones islámicas que actualmente profesan el Islam. Quizás hay escogidos del Señor que son terroristas de Al Qaeda en este momento. ¿Cómo se van a convertir? A través de la predicación del Evangelio. Y es muy probable que para que esas personas sean alcanzadas, creyentes van a tener que dar la vida. No hay otra forma. Precisamente, coincidencialmente, ¿no? En nuestro hogar, el libro que estamos utilizando para orar por etnias, naciones y diferentes motivos, tocaba orar por los musulmanes en el día de ayer. Y nuestra oración se tornó precisamente en cómo nosotros podemos pedir al Señor que fortalezca a los siervos que ya están ahora mismo allí ministrando. Yo conozco a una pareja que se está preparando y su plan no es ir inmediatamente, salir corriendo, es algo bien planificado. Es un asunto de 2, 3 años planificando cómo van a hacer la labor, a dónde van a ir y cuál es la estrategia para introducir el Evangelio, ganarse la amistad. No, hay que aprender el idioma, ganarse la amistad y poder penetrar llevando el Evangelio de Cristo. Mucho de lo que ocurre con nosotros al día de hoy es que tenemos la mentalidad del microondas, la mentalidad de los elementos concentrados, que todo tiene que ser rápido, fácil. No, la obra de Dios que se ha llevado a cabo a lo largo de la historia en el mundo misionero lleva años, toma años de preparación. Nosotros tenemos que ser estrategas para llevar el Evangelio a las almas perdidas. Y déjame decir algo aquí. Nosotros estamos acostumbrados, América Latina, me estoy hablando ahora como latinoamericano. América Latina estaba acostumbrada a que los misioneros venían de Estados Unidos, venían de Canadá. Eso cambió, años atrás, décadas atrás eran de Inglaterra. Eso ha cambiado radicalmente. Es más fácil para un latinoamericano ir a un país musulmán que para un norteamericano. Entonces nosotros tenemos que asumir la responsabilidad providencial que el Señor nos ha dado como naciones hispanoamericanas en este momento. Muy interesante ese punto, Suel. Vamos a seguir hablando de eso en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Masacre en Kenia, indiferencia internacional es el tema que estamos tratando. Suel, en el segmento pasado veíamos o decíamos qué puede hacer un creyente en adición a orar, como Salvador nos explicaba, si quiere involucrarse
ayudando en esos países, llevando el evangelio. Tú decías que en años anteriores habíamos dejado eso a los misioneros americanos, canadienses, ingleses, que iban a diferentes lugares. Pero ¿por qué no se levanta de la iglesia latinoamericana hombres y mujeres que vayan a predicar el evangelio? Lo que tú planteabas, y aún en nuestros rasgos, nuestra fisonomía, somos más parecidos, pasamos quizás más desapercibidos en esos lugares que un rubio alto, ¿verdad? De otros países. Y que no tenemos el prejuicio en contra nuestra que ya tienen contra los norteamericanos, por ejemplo, en países árabes. ¿Qué puede hacer una persona, Sugel, que quiera servir, que quiera involucrarse, que esté en una iglesia en Colombia, en México, en España, y diga, ok, yo voy a orar, yo voy a apoyar económicamente, pero ¿qué hago? Porque yo estoy en una iglesia pequeña aquí que no tiene contacto. Mira, yo no quiero pasar tan rápido el tema de la oración, porque uno puede pensar en un momento dado, ¿qué diferencia puede hacer mi oración? Mucha diferencia, porque tú estás moviendo la maquinaria del cielo. Dios dice claramente, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el Señor, Dios el Padre, le dice a Dios el Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como herencia los confines de la tierra, dice en el Salmo 2. Si Dios el Hijo tiene que orar para que el movimiento misionero se expanda, cuánto más nosotros. Entonces, orar por esto mismo que pasó en Kenia es un buen ejemplo de esto. Fácilmente nosotros podemos estar orando por trivialidades cuando ahí hay padres, abuelos, tíos que están con el corazón roto por la muerte de sus familiares. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por estos terroristas, como iglesias, vamos a orar por esto. Pero luego también vamos a orar porque el Señor nos muestre cuál es su voluntad para con nuestras propias vidas. En Mateo capítulo 9, el Señor le dice a los apóstoles, miren, la mies es mucha, los obreros son pocos, oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué encontramos en el capítulo 10? Al Señor Jesucristo enviando a estos mismos apóstoles para que vayan a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Nosotros tenemos que orar, pero también tenemos que estar dispuestos a ir, tenemos que estar dispuestos a criar a nuestros hijos con una mentalidad misionera. Yo le doy gloria al Señor por lo que está haciendo Salvador. Ya nosotros, tú y yo, tenemos el nido vacío, ¿verdad? Prácticamente. Pero Salvador, que todavía tiene sus hijos en casa, ese libro que tú usas para el devocional, que tal vez no sé si puede decirlo aquí públicamente para aquellos que leen en inglés, cómo poder comenzar a criar a nuestros hijos con la mentalidad de preguntarse si Dios los está llamando seriamente a irse al campo misionero. Ahora, Eduardo y Salvador, una persona que ni siquiera está evangelizando al vecino que tiene al lado, que no está predicando el evangelio al que tiene ahí al lado, mucho menos va a predicar el evangelio. Se va a ir a Somalia o se va a ir a Kenia a predicar. Pero fíjate, Sugel, la indiferencia internacional que ha habido ante esta situación. Las personas y aún los cristianos están más imbuidos en su propio mundo, los problemas que tiene, en su casa, en su trabajo, y se absorbe tanto en sí mismo que se olvida de esa obra misionera. Y por otro lado, vamos a pensar en algo más local todavía y más fácil de alcanzar. Ya en nuestros países latinoamericanos hay diferentes etnias de musulmanes que vienen a estudiar, por lo menos pasa en República Dominicana. Nosotros tenemos haitianos en medio nuestro que pertenecen a otra nación, aunque es nuestro vecino. Nosotros tenemos que crear conciencia de tratar de alcanzar intencionalmente esos grupos étnicos. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar a los musulmanes que están aquí en República Dominicana o en Chile o en México, en Nicaragua, en los países latinoamericanos? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar esos grupos? En Argentina hay una comunidad judía inmensa. ¿Cómo se pueden alcanzar a estas comunidades con el Evangelio de Cristo? Yo creo que hay que tratar con esa insensibilidad que se ha apropiado de los corazones de nosotros los creyentes. Porque que el mundo reaccione con indiferencia, no creo que a nosotros nos cause mayor sorpresa. Pero que los cristianos respondamos con indiferencia, eso sí sería triste y doloroso. Cristo dio esa parábola del buen samaritano y abarca no solamente aspectos de alguien que nosotros encontremos con un problema en el camino. Yo creo que eso es una bofetada que el Señor nos da en la cara
cuando nosotros estamos ensimismados, cuando estamos simplemente preocupados por nuestros propios intereses, nuestros propios asuntos. Es más, nosotros tenemos que aprender, aún teniendo serios problemas, a aprender a sacudirnos lo suficiente para no por eso dejar de nosotros hacer la obra del Señor, porque el diablo siempre va a buscar la manera de distraernos, el diablo va a buscar la manera de restarnos la fuerza que debemos dedicar nosotros para el reino de Dios, para alcanzar a los perdidos. Nosotros hablabas de qué cosas nosotros podemos hacer para poner ese celo misionero, ese amor, ese corazón misionero. Podemos leer biografías cristianas de misiones y eso afecta el corazón. Eso va también a afectar el corazón de nuestros hijos. A lo mejor no irá ninguno de nuestros hijos, pero quién sabe si uno de sus hijos sí lo irá después. No lo sabemos, pero tenemos que poner nuestro grano de arena y nuestro corazón debe dolerse por esas cosas que nosotros escuchamos y porque las almas se están perdiendo. Nosotros tenemos que aprender a llorar y, como dice aquella canción, ver al mundo a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo ve Jesús a un mundo que perece de esa manera? No debemos nosotros condolernos, no debemos nosotros poner nuestros ingresos, poner nuestros dones y capacidades. No solamente ir y llevar físicamente a alguien allí, puede ser un programa de radio, puede ser, hay personas que han tratado con programas de onda corta para que llegue a países de musulmanes y penetre allí con el evangelio. Y estas cosas han logrado un éxito donde a veces las personas yendo localmente no pueden hacerlo. El hecho de que alguien se involucre traduciendo literatura o apoyando que se publique literatura que se pueda llevar a aquellos países. Quizás esas cosas no den gloria personal porque nadie se entera de lo que tú has hecho, cómo tú has aportado, pero son las cosas que pueden traer salvación a un alma. Entonces sí, esa sensibilidad es una respuesta a eventos como estos que nosotros veamos. Si alguien es movido a poder poner de su tiempo, de sus talentos, de su dinero, para poder penetrar con el evangelio de alguna manera en estas naciones, eso es una respuesta adecuada a una noticia como esta. Pero podemos orar por nosotros mismos que el Señor nos libre de la insensibilización, porque todos somos plausibles de ser insensibles. Yo pensaba en Francis Schaeffer, es uno de nuestros héroes en la fe, un hombre que fue uno de los grandes pensadores del siglo XX, y sin embargo en una ocasión, estando en la mesa con un grupo de estudiantes, alguien le preguntó, Dr. Schaeffer, ¿y qué va a pasar con todas esas personas que nunca han escuchado el Evangelio? Y esa escena siempre me ha impactado porque Schaeffer iba probablemente a comenzar a responder y no pudo responder, y lo que hizo fue ponerse a llorar. Y esa fue su respuesta. O sea, Pablo dice claramente, lo que sin ley han pecado, sin ley perecerán. En otras palabras, nadie se va a salvar sin el Evangelio. Una vez le preguntaron al doctor Sproul y todos esos inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio. Y Sproul muy sabiamente respondió, no tendrán ningún problema porque Dios no va a condenar a los inocentes. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay inocentes en África? O sea, según la palabra de Dios no los hay. Según la palabra de Dios todos estamos condenados. El hombre, la raza humana está bajo condenación y la única forma de salvarse es a través del Evangelio. No hay otro camino ni para el somalí ni para el que vive en la selva más remota del África. No hay salvación si no es por Cristo. Y nosotros tenemos que ir a llevarles el Evangelio porque si no, no se salvarán. ¿Y qué pasa? Que no se está hablando del infierno. Las iglesias no están hablando de cuál será el destino eterno de las almas. Entonces no creamos esa conciencia y esa sensibilidad, porque ciertamente debemos estar involucrados a tratar de aliviar el mal físico, enfermedades y económicas de personas, pero no hay nada comparado con la perdición de un alma. Es así. Tú dices, no se está hablando del infierno. Ahora en muchos púlpitos lo que hay son personas haciendo muchas historias, muchos dramas, muchos cuentos. Y ese evangelio que tú dices, Uber, que deben estar predicando, no lo están predicando. Y esa es una tragedia lo que vemos en ese sentido. Eso es una tragedia realmente. Es una tragedia porque al no predicar el evangelio, nosotros no estamos equipando a nuestros miembros a entender el evangelio, la importancia del evangelio y aún compartir el evangelio. A mí me aflige de verdad cuando yo veo en televisión estos individuos que son muy famosos, que son unos payasos. Y yo no quiero ser denigrante aquí, pero hay predicadores que son unos payasos. Y siempre recuerdo el pastor Martin que decía, no se puede ser payaso y profeta al mismo tiempo. Tú tienes que coger lo que tú vas a hacer. Cuando estás en un púlpito predicando la palabra de Dios,
estás haciendo algo sumamente serio y debes exponer el Evangelio con toda claridad y entrenar a tus miembros para que entiendan el Evangelio, amen el Evangelio y prediquen el Evangelio. Y ahí exponer todo ese Evangelio, toda esa palabra, lo que tú dices, aún doctrinas que no son muy populares como la doctrina del infierno. Yo creo que nosotros debemos ser aquellos que podamos retar a nuestros miembros en nuestras iglesias. Nosotros no podemos estar tranquilos sabiendo que hay personas que están allí que dicen ser creyentes que no lo son. Eso es más común de lo que nosotros quisiéramos. Pero podríamos preguntar tanto a los miembros de nuestras iglesias como hacer este llamado en sentido general. Si nos tocaran nosotros en el día de hoy que entraran grupos de terroristas y nos pusieran un arma a la cabeza para preguntarnos si nosotros somos cristianos o no, ¿qué pasaría? Y que no solo cuál sería nuestra respuesta, sino, y si nos matan allí, ¿cuál sería nuestro destino eterno? Creo que es algo lo suficientemente serio para nosotros considerarlo, sopesarlo, dónde realmente estamos, porque hoy fácilmente se juega la iglesia en países como los nuestros, donde hay paz, donde nosotros nuestra vida no está en riesgo. Muchos dicen ser cristianos y sus testimonios dejan mucho que desear, pero ¿qué ocurriría con sus almas si hoy les tocara a ellos definirse? O sea, por un lado tratarían de escapar, o por otro lado a lo mejor están ellos mismos confundidos y dirán que son cristianos y el destino que les espera es otro. ¿Sabes que ayer leía en uno de estos posts creo que de Eric Geisler, que decía que... ¿Qué es un post? Salvador, ¿qué es un post? Es como una reseña. Es un artículo breve que se postea en internet. Era de Tom Reiner. Ok. Reiner. Ok, sí. Para no hablar Spanglish, bueno, pero es un nombre. Una pequeña nota bloguística. Exactamente. Tom Reiner decía que según las últimas estadísticas que se han hecho, el 90% de las iglesias norteamericanas no están creciendo. Nosotros escuchamos de iglesias que son mega iglesias y son las iglesias que más nos llaman la atención porque son las que más publicidad reciben. Pero piensen esto, el 90% de las iglesias en Estados Unidos o están decreciendo o están en un plató. O sea, ya llegaron a un nivel y no se mueven de ahí. A un tope. ¿Y debido a qué? Bueno, él da varias razones, pero eso, el punto es que es un hecho. Es un hecho real por estadística actualmente. Llevándonos de esas estadísticas, estaba leyendo otro estudio que hacía una proyección, y yo quiero lanzar un reto ahora por este programa. Hacía una proyección de cómo será el panorama religioso en el año 2050, tomando en cuenta el rating de crecimiento, la tasa de crecimiento de esas religiones en el día de hoy. Espero que el Señor haya venido antes. Bueno, a menos que el Señor no haya llegado antes del 2050, déjenme leer estas estadísticas. Actualmente 2.17 billones de personas profesan ser creyentes y por supuesto cristianas. 2.17 billones. Eso 2.000 millones en español. Sí. 2.000 millones, exacto. Eso incluye obviamente muchas cosas. Se ve que preguntarse cuántos de esas personas son realmente creyentes. Los musulmanes actualmente son 1.6 billones, es decir, 1.000.600.000. En el año 2050 se espera que haya unos 2.092 billones de cristianos y unos 2.76 billones de musulmanes. Lo que quiero decir en porcentaje es que probablemente el porcentaje de cristianos prácticamente no va a subir y el porcentaje de musulmanes pasará de un 23% a un 29% de la población mundial. Contrario a lo que mucha gente piensa, las demás religiones budistas, judíos, etcétera, judaísmo, y los seculares van a ser grupos minoritarios en el año 2050, tomando en consideración la tasa de crecimiento. Mi reto es, nosotros debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que si en el 2050 el Señor Jesucristo no ha regresado antes, esa cifra no sea la que está ahí, sea una cifra mucho mayor. Porque creemos en un Dios que puede convertir a gran parte de eso, de lo que son esas estadísticas que tú has mencionado, y el Espíritu de Dios no tiene límites en su poder. Y nosotros no somos utópicos, nosotros somos realistas. Cristo dijo claramente en la parábola del trigo y la cizaña,
dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y como hemos dicho otras veces, esa parábola no habla de que en la iglesia de Cristo van a haber creyentes y no creyentes. Cristo dice claramente en esa parábola, el campo es el mundo. Y lo que él está diciendo es que hasta su segunda venida, ni el mal se tragará el bien a los creyentes, ni los creyentes van a tener tanto éxito evangelístico que van a hacer desaparecer el mal. Los dos van a crecer juntamente, pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, y es predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. En los minutos que nos quedan, yo quiero que hablemos de cómo alguien que nos está oyendo, un hermano regular, un pastor, un líder de una iglesia o su iglesia quiere involucrarse, ya sea preparando a alguien para las misiones o enviando apoyo económico o recibir información para saber por qué cosas específicas orar en algunos países donde se puede conseguir esa información a través de las misiones. ¿Qué uno hace, Salvador? Bueno, hay dos cosas que a mí me gustaría decir. Por un lado, lo primero es que tengamos cuidado en cuáles son nuestras prioridades. Ustedes me conocen, yo no estoy en contra de la erudición. Yo creo que el papel que juegan los eruditos es importante. El hecho de que algunos hermanos Dios les haya dotado con ciertas habilidades y capacidades de estudiar ciertos temas nos ayudan enormemente. Pero al mismo tiempo hago un llamado, una alerta, una voz de alerta, de cuidado con aquellas cosas en las que nos perdemos el tiempo en debates y debates tras otro y nos restan el enfoque para nosotros mantenernos predicando el evangelio. O sea, creo que hay muchos temas que son objeto de discusión en las redes sociales, en las revistas, en los journals, en las grandes publicaciones académicas, que en verdad pueden tener su lugar, pero creo que están ocupando más espacio, más tiempo y recursos de lo que debieran, por cuando las almas se están perdiendo. Y por otro lado, yo creo que nosotros debemos reconocer que como iglesias, nosotros no tenemos, las iglesias locales me refiero, toda la fuerza para lograrlo todo y poder ubicar misioneros en los diferentes lugares. Y creo que debemos reconocer que hay uniones estratégicas con instituciones que Dios ha levantado, ya sea OM, ya sea instituciones como el Curso Kairos, o hay otras instituciones misioneras que en nuestro país y en otros países de Latinoamérica que están haciendo un papel en conjunto con las iglesias locales. O sea, no están compitiendo con las iglesias locales. Quizás nosotros podemos decir, pero es que nuestra iglesia es pequeña, no tenemos recursos para poder enviar un misionero. Bueno, debemos aprender a hacer alianzas estratégicas para nosotros poder colocar misioneros en esos países donde nos interesa llegar. Hay instituciones donde nosotros podemos llegar a través del internet, donde nos dice por quiénes orar y cómo orar, como la página de Operación Mundo, que nos ayuda a cómo nosotros orar por estos países. Operación Mundo. O sea, podemos aprender qué está pasando en Corea del Norte, qué está pasando con otros de estos países. O sea, y creo que hay herramientas de esa índole que nosotros todos podemos aprender a utilizar. Bien. Hoy sería bueno que termináramos orando al Señor. Oremos. Padre, nosotros alabamos tu bendito nombre y queremos que ese nombre sea santificado en toda la tierra. Queremos orarte por esos familiares de aquellos que murieron en esa masacre, Señor, que tú los consueles y que tú los confortes. Que si ellos habían conocido a Cristo, ahora están en tu presencia. Queremos orar por aquellos que cometieron tal atrocidad, Señor. Quítales ese corazón de piedra y dales un corazón de carne. Amén. Pero, Padre, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Ayúdanos a nosotros, conforme a los dones que tú nos has dado, conforme a los recursos que tú nos has dado, a poder predicar ese evangelio glorioso de Jesucristo para la salvación de las almas. Amén. Oh Señor, nosotros anhelamos tu venida, pero mientras tanto queremos pedirte que tú nos ayudes a continuar luchando esta batalla, corriendo esta carrera con los ojos puestos en Jesús, Amén. Quien es el autor y consumador de nuestra fe, y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por su sintonía. Escúchenos nuevamente a esta misma hora, el próximo miércoles.